Bona tarda a tothom. Benvinguts al quart seminari sobre innovació pública que hem organitzat des de l'escola. Ja vam parlar primer, la coordinadora d'aquest seminari és l'Àurea Rodríguez, que ens acompanya també avui, farà la presentació del ponent d'avui i de la temàtica de la sessió. I una mica posar-vos en context, no? Cada any estem organitzant un cicle sobre innovació, en el que fem cinc conferències a l'any, i avui fem la quarta amb el senyor Andrés Pedreño. Hem parlat amb l'Àurea, que va parlar sobre, en general, no? la importància de la intel·ligència artificial en aquests moments i com ens està impactant. Vam seguir amb el Roni Medaglia, amb la Clara Velasco, no? Que va combinar protecció de dades i ètica amb la intel·ligència artificial. Avui tenim l'Andrés Pedreño i us avanço la propera activitat que ja tenim, la propera conferència que ja tenim tancada, amb la Margarita Castilla de la Universitat de Càdiz, que ella és la que parla sobre la Carta de Drets Digitals perquè està treballant a l'Observatori de Drets Digitals i Intel·ligència Artificial. Sense gaire més, donarem pas a l'Àurea que us faci la presentació de la sessió d'avui. Recordar-vos que si teniu preguntes utilitzeu el question and answers que teniu a sota, perquè avui tenim, en aquests moments ja sou més de 300 escoltant, però tenim un escenari de persones bastant elevat, per tant hem de gestionar després les preguntes que li vulgueu fer a l'Andrés i nosaltres els hi anirem traslladant amb l'Àurea i ens ajudaran. D'acord, doncs sense més, gràcies per ser-hi. Àurea, endavant. Pues moltes gràcies. Avui em fa especial il·lusió presentar-vos a l'Andrés Pedreño, que jo crec que és una de les persones més reconegudes en aquest àmbit de la IA i aplicada, entre d'altres, i us convido a llegir els seus llibres perquè la veritat és que és una font de sabidoria. L'Andrés Pedreño, per qui no el conegui, és economista acadèmic i emprenedor espanyol amb una llarga trajectòria en l'àmbit de l'economia digital i la innovació. Ell va ser rector de la Universitat d'Alacant i fundador d'Universia, la major xarxa universitària del món hispanoparlant. Aquesta història és molt bonica i jo us convido que l'interpel·leu perquè la veritat és que la història és molt bonica. Actualment és president de 1 Million Bot, que és una empresa líder en intel·ligència artificial conversacional. Quan encara no hi havia el ChatGPT i totes aquestes coses, 5 anys abans ja existia 1 Million Bot i ja feien aquestes coses. I ell és també el fundador de Torre Juana IA Hub, que és un ecosistema dedicat a promoure la innovació, la sostenibilitat i la transformació digital. Jo crec que és una de les figures claus i realment us ho dic amb el cor a la mà en la difusió del coneixement de la intel·ligència artificial i l'economia a Espanya i a Europa. Jo us deixo amb ell que crec que val molt la pena que el sentiu. Moltes gràcies. Muchas gracias, Aurea. No sé si me recibís bien, espero que se oiga. Se escucha perfectamente, adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias. Buenas tardes, buena tarde. Bueno, pues sin mayor, muchísimas gracias por la presentación y es un privilegio el estar con vosotros y poder compartir pues ideas y bueno, pues mis inquietudes en relación con la inteligencia artificial en el ámbito de las administraciones públicas. Yo creo que lo mejor es seguir la presentación y en este sentido pues voy a empezar a compartir que la tenemos aquí. A ver. Bueno, creo que la veis todos. Se ve bien, perfectamente. Sí, se ve bien, perfecto. Bueno, a ver. Ahora se ha cambiado a modo... Se ha cambiado presentación. Vale. Bueno, vamos a ver. Exacto, ya empezamos. Bueno, lo primero que quisiera hacer es una reflexión sobre el impacto mundial que tiene la inteligencia artificial y si realmente en nuestro entorno estamos en igualdad de condiciones. Esto, a mi modo de ver, es importante en cuanto que muchas veces no estamos en el lugar idóneo, no estamos recibiendo los mensajes correctos, por lo menos en tiempo y forma, para poder tomar las decisiones correctas. Pues en este sentido, estar en Europa o estar en determinados países o estar en Estados Unidos o en otros ámbitos es distinto, es diferente porque la regulación es diferente, las oportunidades y la toma de conciencia
sobre el potencial de la IA como oportunidad o como riesgo, pues nos hace valorar esta opción de una forma u otra. Por lo tanto, mi primera reflexión es primero destacar, evidentemente, que en un contexto que es muy importante, donde todos estamos ya de acuerdo, casi todas las cuantificaciones que se han hecho sobre el impacto de la IA en el Producto Interior Bruto son relevantes. El World Economic Forum, antes de ChatGPT, ya decía que en muy pocos años la IA iba a explicar una tercera parte o la mitad del Producto Interior, del crecimiento del Producto Interior Bruto de todos los países avanzados. Esto después del impacto que ha tenido la IA generativa y especialmente ChatGPT, casi todas las consultoras que han cuantificado el impacto de la IA se han apresurado realmente a destacar el enorme impacto en términos cuantitativos y cualitativos que tiene lo que ya se denomina la era de la IA o la revolución de la inteligencia artificial. Por quedarnos en el manual, mejor dicho, perdón, en el informe que hicimos para multinacionales con España, pues están las principales consultoras y Google, Amazon, etcétera, y tuvimos que hacer un informe muy exhaustivo del impacto que podría tener a nivel internacional. Recogíamos prácticamente todas las cuantificaciones que han hecho las grandes consultoras sobre el impacto de la IA. Quizá me quedo con una por su exhaustividad y rigor, que es la de McKinsey, que con 63 casos de estudio, algunos de ellos yo creo que muy bien llevados a cabo, como es el impacto de software, donde no se está equivocando en nada, pues se llegaba a la conclusión de que la IA generativa estaba empezando ya a generar a nivel mundial lo que sería el equivalente al Producto Interior Bruto a nivel, una economía como el Reino Unido a nivel del Producto Interior Bruto a nivel mundial. Eso es enorme, ¿no? Eso si lo cuantificáramos en términos lo distribuyéramos a nivel mundial según el peso de cada país tiene en el Producto Interior Bruto mundial, significaría que en España es el equivalente a la tercera provincia, a Valencia, ¿no? Son 50.000 millones lo que gasta el Estado y las comunidades autónomas todos los años en los diferentes sistemas educativos. Por lo tanto, estamos hablando de un impacto ya extraordinariamente relevante. Y además me gustaría destacar que muchas veces se habla como una opción, como algo sobre lo que en definitiva podríamos decir que no y cerrarnos y prescindir de ello. Bueno, yo creo que hemos llegado ya a un nivel de complejidad en la humanidad donde la IA no es ninguna opción. El cambio climático, por su complejidad, ahí donde hay muchos datos, donde hay necesidad de identificar patrones que los humanos y la ciencia actual no identifica soluciones, ahí es donde la inteligencia artificial, con datos y con capacidades específicas, computacionales específicas, puede ir ofreciendo luz. Y esto es lo mismo en enfermedades complejas como el cáncer, donde llevamos muchísimos años, décadas, intentando acordar el problema o dar soluciones, y damos soluciones muy parciales. Sin embargo, pues cada vez con la IA nos están ayudando a identificar datos integrados con genoma, con estilo de vida, a diseñar fármacos muy específicos hechos para personas en particular o para un grado, todo tipo de enfermedad. Incluso cualquier humano nos hemos sentido en un ámbito de especialidad, sea la economía o la oncología o cualquier ámbito científico, leerse todo lo que se publica sobre algo en concreto es imposible, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues la IA probablemente nos viene a ayudar a asimilar grandes cantidades de información y a motivarnos en un concepto que creo que es fundamental, que es el concepto de la cointeligencia. Es decir, la IA, como se ha dicho acertadamente, quizá no debemos pensar que nos sustituya, eso será muy a largo plazo y quizá porque somos muy torpes, ¿no? La IA, en definitiva, lo que va a sustituir es probablemente a los humanos que no utilicen la IA, ¿no? Pero la cointeligencia implica la capacidad de poder utilizar una gran herramienta y sacarle partido, ¿no? Bien, esto es una reflexión en términos generales. Hoy la IA se aplica ya de una forma muy efectiva y sería imprescindible en sistemas de salud, en la generación de nuevas formas de energía,
en el software, en el desarrollo del software, en la computación. Es decir, se ha hecho absolutamente imprescindible y cada día que pasa lo es más imprescindible. Me quedo como síntesis esta noticia que nos daban hace escasamente, vamos, una semana o dos, ¿no? Que era aquí reproducida por Wired, el sistema de Microsoft, de IA de Microsoft diagnosticará con una precisión 4 veces mayor que la de un médico humano. Bueno, es tremendo, ¿no? Realmente se hace un orquestador con los modelos al uso y tenemos un diagnóstico que, bueno, pues en definitiva puede ayudar a los médicos en un momento determinado a acelerar los diagnósticos o ayudarle en sus diagnósticos. Fijaros que en ningún momento creo que deberíamos decir que la IA sustituye al médico o sustituye al juez o sustituye al periodista. Allí donde tiene que haber unos fundamentos básicos en modo de ver, y yo creo que en ese sentido lo digo a modo de intro, allí donde hay un derecho fundamental es un humano quien tiene que decidir y la IA se convierte en una herramienta que puede ser potentísima, ¿no? Con toda la capacidad de computación, de asimilar datos que una mente humana no podría asimilar. Y yo, obviamente, con todas las cautelas debidas, los sesgos de la información, los sesgos de entrenamiento, evidentemente todos esos temas son muy importantes. Es un humano el que se responsabiliza de una decisión y puede decir, me creo lo que dicen 5 modelos de IA fundacional que son potentísimos, o yo requiero nuevas pruebas porque de alguna forma no estoy conforme con ese diagnóstico y al fin y al cabo yo sí he asumido un código ontológico y por lo tanto me siento capaz de asumir la responsabilidad de una ayuda que se me da o bien de tomar una decisión que no está nada de acuerdo con lo que me dice la inteligencia artificial. Yo creo que los humanos tenemos que empoderarnos, pero al mismo tiempo tenemos que ilusionarnos con una herramienta que nos abre puertas, que nos rompe límites, nos rompe barreras, que en definitiva moderniza nuestras administraciones, nuestras empresas y es una oportunidad para progreso con sus riesgos, pero también hay que verlo como una oportunidad. Y bueno, ahí en mi reflexión, después de esta pequeña intro, es estamos recibiendo Europa las señales correctas, porque según los impactos que estamos viendo, uno que os he dado de McKinsey, todo ocurre de forma muy acelerada y muy rápida. Esto significa lo que los economistas llamamos las asimetrías, es decir, un país o una empresa o una administración pública que se toma muy en serio, se moderniza, algo que tiene un impacto enorme, pues evidentemente puede crear una brecha con relación a otra. Y puede haber brechas entre países, puede haber brechas entre empresas, puede haber brechas entre administraciones, una administración lenta, una administración rápida y eficiente, una administración... Todo esto, en definitiva, es parte de la revolución que la IA puede contribuir a mejorar o a cambiar, ¿no? en términos generales. Y de ahí yo quisiera establecer ahí una diferencia entre en qué situación parte Europa con respecto a Estados Unidos y China, ¿no? Realmente tuve la oportunidad de leerme todos los informes originales, el informe Obama, el informe del gobierno chino cuando empezó la inteligencia artificial, después obviamente todos los informes europeos, cuando formaba parte del grupo asesor del gobierno para la elaboración del libro blanco de la inteligencia artificial y del data, ¿no? Y entonces, bueno, una de las cosas que vimos cuando se publicó el informe Obama era la enorme diferencia que había ya entre la economía europea y la economía norteamericana. Para esto, estos dos gráficos aquí lo explican muy bien. En el año 2005, la economía, se hablaba de las multinacionales norteamericanas, que era una economía pues, de corte tradicional. Veis que hay muy poco verde, únicamente Microsoft y Vodafone, y todo lo demás pues, son bancos, eléctricas, energéticas, distribuidoras, una economía de corte tradicional con multinacionales, pero digamos, fijaros cómo han quedado esas multinacionales en el año 2021. Y lo he puesto como antes del COVID, antes del impacto del COVID y antes de la inteligencia artificial. Todavía no entra la inteligencia artificial. Todavía no veis ahí liderando ese ranking una empresa como Nvidia. ¿Qué ha sucedido? Pues ha sucedido algo que en Europa no ha sucedido. En el año 2021 vemos que todo se ha vuelto verde,
que ese verde se amplió enormemente, es varias veces lo que eran las empresas tradicionales. Han aparecido los gigantes tecnológicos. Apple es 3 veces el Producto Interior Bruto de España, Microsoft 2 veces el Producto Interior de España. Si apareciera Nvidia, que ahora aparece liderando todo, sería 3 veces el Producto Interior de España, Alphabet, Google, 1 y pico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos varias empresas que su capitalización equivale a varias veces el Producto Interior Bruto de España. Y esto en Europa no existe. En Europa no hay gigantes tecnológicos, no hay prácticamente unicornios, no hay, nuestras startups tienen problemas para escalar y cuando escalan muchas veces tienen que irse fuera. Y esta es la gran diferencia. Estados Unidos tiene una economía digital muy potente, Europa no la tiene. Y esta economía digital es la que apuesta en inteligencia artificial, es la que crea los modelos fundacionales. De hecho, OpenAI es como una spin-off que sale de los modelos Transformers de Google, etcétera, ¿no? Y después, pues evidentemente, cada una de estas empresas prácticamente tiene un modelo fundacional. Incluso Meta, que está apostando por el metaverso, apuesta por el open source y aparecen los modelos Llama, que gracias a ellos, pues Francia tiene un modelo como Mistral, etcétera, etcétera. En definitiva, son ellos, estas empresas, las que fomentan la innovación, fomentan una revolución tecnológica y actualmente la inteligencia artificial. Y desde esta perspectiva paso al tema de China. China en el año 1911 era una economía medieval, atrasada, después un sistema comunista que no entendía la economía de mercado. Pero vaya sorpresa, ¿no? Actualmente es una economía, si leemos el libro de Kei-Fu Lee, Superpotencia de la Inteligencia Artificial, nos decía, cuidado, China, esto se lo ha tomado muy en serio. En definitiva, tenemos un Estado que apuesta por la inteligencia artificial y tiene una estrategia clara. El informe chino era la IA como medio de lograr la hegemonía económica y militar, ¿no? Es decir, el liderazgo de todo un país que se había convertido en la fábrica del mundo y que de la noche a la mañana aspira a convertirse en el cerebro del mundo. Y desde esta perspectiva, todos los datos que aparecen de China realmente son sorprendentes en inteligencia artificial. Fijaros este de la derecha, donde hay pocos datos comparables, porque no hay datos chinos sobre inversiones, etcétera, sobre este tipo, que sean claros, que sean transparentes o que puedan ser comparables. Pero fijaros en el índice de publicaciones científicas. Aún a Estados Unidos, de Harvard, Stanford, de las grandes universidades norteamericanas, China le gana por goleada, y además con un crecimiento espectacular. Si atendemos a los últimos datos de World Intellectual Property Organization, vemos que el informe del programa de patentes sobre la IA generativa, China son 38.210 inspecciones, frente a Estados Unidos 6.200. Después le siguen la República de Corea, Japón, India. Europa ni aparece, ningún país europeo. Bueno, esto realmente nos tiene que dar una idea de que hay países, hay bloques que se han tomado muy en serio la inteligencia artificial como un mecanismo, como un medio, como un recurso de absoluto de liderazgo. Y esto ya empieza a notarse en la economía china a todos los efectos, en su industria manufacturera, en la tecnología, en sus startups, en la infraestructura urbana, en la gestión de las ciudades, en el sector financiero, etcétera, etcétera. Bueno, y Europa, bueno, pues Europa, aquí tenemos un problema, ¿no? Europa tiene un gran discurso, tiene una gran regulación, nos adelantamos a los riesgos, hablamos de gran humanismo europeo. ¿Cómo vamos a estar en contra? Evidentemente, de la ética, todos tenemos que estar a favor de la ética, del humanismo, de todo esto, pero yo soy economista y ahí tengo que decir, y la economía, donde acompaña para que haya soberanía tecnológica, haya soberanía autonomía. Tiene que haber una industria potente sobre este tema que acepte esa regulación y que en definitiva acepte nuestras reglas. Y realmente, pues si el único indicador que tendríamos es las startups tecnológicas, vemos como en definitiva son muy débiles. No se espera tampoco que crezcan mucho, porque nuestro mercado en definitiva es un mercado muy rígido, ¿no? Y bueno, esto realmente los 7 magníficos que no existían prácticamente en el año 2020, un poco Microsoft, como hemos visto, equivalen, han creado una economía, su capitalización tan potente como toda la Unión Europea. Esto en definitiva es brutal. O sea, realmente aquí están sucediendo cosas que debemos en definitiva ser conscientes y tomar iniciativas con respecto a esto. Si hiciéramos un mapa que lo fuera simplificando de esta nueva economía digital, veis que realmente Estados Unidos tiene sus grandes, estamos siguiendo antes de la inteligencia artificial, tiene ahí unos gigantes tecnológicos que protagonizan, obviamente le dan liderazgo mundial, pero Asia, China responde adecuadamente. Vemos que Europa no, Europa apenas, como digo, tiene algunos unicornios muy conocidos, Spotify y tal,
pero casi se parece más a África que a sus dos zonas económicamente debían ser bloques competidores, ¿no? Y esto ya empieza a tener consecuencias en las empresas. Es decir, si antes de 2010, cuando esta economía todavía no era muy relevante, vemos que si comparamos los índices de beneficios de las empresas en Estados Unidos y en Europa, pues eran almas gemelas, estaban muy alineadas, desde el gráfico de la izquierda. Sin embargo, si lo hacemos con la derecha, el asunto cambia. Veis que hay una gran brecha, empieza a hacerse una brecha cada vez mayor. Las empresas norteamericanas, pese a las políticas de Trump, las quejas de la guerra arancelaria, etcétera, son cada vez empresas más modernas, empresas más digitales, empresas con beneficios sólidos. No es el caso de Europa, donde Europa está estancada, ¿no? Es decir, tenemos una economía cada vez más débil conforme avanzamos en los procesos de digitalización y en la era de la inteligencia artificial. Y eso está basado evidentemente en el gap de la productividad, en la eurozona, el Reino Unido, Estados Unidos. Y esto empieza a notarse ya en industrias de las más emblemáticas. Voy a acabar pronto esta parte, después ya me empezaré con las administraciones públicas y con ciertas herramientas, pero quiero tener un panorama, quiero dibujar un panorama que en definitiva nos saque de la zona de confort, ¿no? Como economista me preocupa que realmente estemos recibiendo mensajes equivocados de lentitud, donde todavía podamos seguir discutiendo sobre el sexo de los ángeles cuando realmente nuestros competidores pueden afectar a nuestra economía, a la solidez de nuestros empleos futuros o la capacidad de generar una economía moderna, ¿no? Bueno, esto ha sucedido en la industria automóvil. Hay algo más emblemático europeo que el automóvil, donde hay pues, en múltiples ciudades fábricas de automóviles, la gran industria europea, país por país, del automóvil. Pues, ¿qué ha sucedido de la noche a mañana que un automóvil ya es en gran medida inteligencia artificial? Lo es en el diagnóstico de la mecánica, lo es porque por el consumo energético, si es eléctrico, tal, mixto, lo que sea. Lo es en la conducción, quien permite cierta conducción autónoma o ciertos elementos de seguridad al volante, esto sin entrar en ningún coche autónomo todavía, ningún vehículo autónomo. Y en esto China ha hecho una revolución realmente silenciosa. Ha conseguido incluso automatización en las fábricas, la mayor robotización, y de la noche a mañana ha entrado en los mercados exportando y exigiendo un proteccionismo para poder aguantar lo que es realmente el tema. Y entonces empezamos a ver anuncios de despidos en nuestras fábricas. La gran industria europea sufre 100.000 despidos por pérdida de competitividad. Bueno, y en definitiva es un serio aviso que lo tendremos en otras industrias si realmente no esto. Esto es un reciente de hace muy pocos días, según recuerdo, es pues en Telegraph unos ejecutivos que visitan algunos de la industria automóvil china y vinieron aterrorizados de ver el grado de automatización que ya tienen la industria china. China ya sabe producir todo lo occidental porque nos llevamos todas las industrias allí y ahora lo que está haciendo es modernizarlas, automatizarlas al máximo, introducir toda la inteligencia artificial que permite mecanismos de automatización. Tenéis gráficos comparativos ofrecidos por la propia informe que hace de Telegram. Bien, desde esta perspectiva, y voy acabando, Europa ha perdido 7 puntos en el Producto Interior Bruto. Realmente habría ya que empezar a decir si estamos fuera de la partida. Y además, Europa está preocupada por otros muchísimos temas ahora mismo. Es decir, las dos grandes locomotoras, que eran Alemania y Francia, tienen un estancamiento, crisis industrial, no crecen. Paradójicamente, España ahora mismo es el líder y no precisamente por la inteligencia artificial son otras causas las que explican ese crecimiento. Y entonces estamos viendo además, no voy a recrearme en una situación política que es conocida por todos, pero tenemos serios problemas en lo que es ese entorno europeo, americano, que en definitiva pues, nos lleva a una situación, insisto, políticamente compleja e incluso con determinadas vertientes, incluso de militares o conflictos bélicos que están pues cerca y con sin ánimo tampoco de querer atemorizar o asustar o tener un lenguaje negativo, sí deben preocuparnos en términos. Esto lleva a lo que creo que a una persona fuera de sospecha
como es Draghi, que de alguna forma ya nos salvó una vez, ¿no? Con la crisis de 2008, pues cuando vino a decir, bueno, aquí se ha parado los mercados, yo pongo orden en el mercado, cueste lo que cueste, ¿no? Bueno, pues de alguna forma hace un año, cuando fue a tomar posesión la presidencia, le hizo entrega de ese informe Draghi que recoge la foto. Eso significa Europa tiene que gastar en sostenibilidad y digitalización para suplir el gap que nos con China y Estados Unidos de 800.000 millones, la cifra de 800.000 millones. Bueno, pues hace escasos días, semanas, Draghi recordó que ahora ya no son 800.000, es 1,2 billones de inversión y que no estamos haciendo nada, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que, por lo tanto, no debemos esperar muchas señales, ¿no? de Europa. Europa está siendo lenta, está siendo torpe en esto. Sí que es verdad que hemos regulado los riesgos antes que nadie y regulación no nos gana nadie, ¿no? Pero ahí tenéis a Enrique Leta diciendo si Europa no actúa, acabaremos simplemente discutiendo si queremos ser una colonia china o norteamericana. Y esto lo recogimos en nuestro libro Europa frente a Estados Unidos y China, prevenir el declive en la hora de inteligencia artificial, libro que nos prologó Vinton Cerf, un considerado padre de Internet. Y bueno, yo creo que es un tema muy en serio, que siempre esta introducción la recuerdo a efectos de lo que supone como responsabilidad de las empresas, de las administraciones públicas, empezar a innovar y empezar pues tomar un posicionamiento claro, ambicioso, ilusionante, como la oportunidad que nos brinda, siendo muy consciente, como digo, de los riesgos, etc. Yo, como Europa, creo que se habla mucho de los riesgos. Mi exposición va a hablar de oportunidades. Creo que no tenéis más que repasarlo la IAT. Si alguien quiere recordar los riesgos, ahí están todos perfectamente regulados, pero es más, con amenazas de la Agencia de Supervisión de poner multas de 30 y tantos millones o del 7% de ingresos a las empresas. No sé si en las instituciones públicas será similar, pero bueno, en definitiva tenemos una Europa muy preocupada por los riesgos. Por lo tanto, yo lo que sí quiero de alguna forma tratar de balancear un poco, lo que voy a intentar es convenceros sobre las oportunidades que debe tener la IA generativa. La revolución de la IA generativa, como sabéis, pues todo se acelera ese 30 de noviembre del año 2022 en el que se publica ChatGPT, porque bueno, la IA llevaba su propia impronta y ya realmente nos venía sorprendiendo por muchísimas cosas. No digo pues todo lo que siempre se repite, ¿no? Que nos ganaba el ajedrez, al Go, que existía la conducción autónoma, aunque fuera en circuitos más acotados, etcétera. Bueno, ya había muchos ámbitos y se aplicaba a muchos ámbitos de la medicina o de las ciudades, etcétera, etcétera. Pero los humanos empezamos a percibir ese 30 de noviembre de 22 y años siguientes, bueno, pues que la IA podemos hablar con ella, que nos entiende, que aunque se equivoca y alucina, pues nos deja alucinados también nosotros de esa capacidad. El procesamiento de lenguaje natural es un tema muy complejo y propiamente la guía pues vence las barreras idiomáticas y todo. Y a partir de ahí se produce lo que yo denomino una eclosión de la IA generativa. Evidentemente los gigantes tecnológicos ven que ha llegado el momento de apostar. No hay un solo gigante que no se tome en serio la IA generativa y empezamos a hablar de la noche a mañana de los modelos transformers, de los modelos de lenguaje grande, de las capacidades lingüísticas, de los ajustes finos, de prompting, de los modelos locales, de la IA agéntica, bla, bla, bla. Bueno, en definitiva, antes hablábamos de chatbot, pero esta deriva de la IA generativa, en los momentos más actualizados estamos hablando de IA agéntica muy integrada con la IA cognitiva. La IA cognitiva, como sabéis, es el intento de asimilarlo a través de la IA, de la inteligencia artificial, de lo que es un cerebro humano, de su forma de pensar, es decir, aprende, recuerda, se va optimizando sus decisiones, etc. Bueno, pues esta es la capacidad de generar con IA generativa una mente propiamente artificial, ¿no? Y entonces ahí empezamos a hablar recientemente de agentes autónomos, empezamos a hablar de sistemas multiagente, de multidalidad. Esa red agéntica nos está revolucionando todo. Ahora lo veremos. Yo pondré algunos ejemplos relacionados con las administraciones locales y con los ayuntamientos. Bien, y de esta perspectiva, pues
lo que me gustaría destacar aquí es la rapidez con la que está sucediendo todo. Es un cambio muy, muy rápido. Nunca la humanidad en temas de tecnología se había enfrentado a un cambio de esta rapidez. Si observáis, por ejemplo, pues esto, se tardaban años en lograr 50 millones de usuarios de los temas convencionales que siempre retiramos, la televisión, esto, lo otro, Internet, ¿no? Incluso las redes sociales que se han expandido de forma inmediata, redes como Facebook o Twitter. Tardaron 3 o 2 años en tener 50 millones de usuarios. ChatGPT tardó 2 meses en tener el doble, 100 millones de usuarios. Y este año OpenAI ya tiene 800 millones de usuarios semanales, y este año terminará, según sus expectativas, con 1.000 millones de usuarios. Realmente esto es solamente lo que es una herramienta, sin contar pues, que evidentemente Gemini tendrá también las suyas, o Anthropic, o cualquiera de los otros modelos. O de forma indirecta, pues también estamos utilizando la inteligencia artificial de muchas formas. Pero bien, esto significa que hemos asimilado lo que es esta herramienta, estamos asimilándolo culturalmente, y hay una rapidez en la innovación enorme. ¿Qué ha ocurrido en los últimos meses? Bueno, pues en los últimos meses no hemos parado de tener una noticia relevante, ¿no? Cada semana, cada día. Por ejemplo, antes de ayer, o sea, en diciembre del año 24, Google dio un golpe encima de la mesa y planteó un modelo multimodal, es decir, que integraba texto, audio, vídeo en un modelo único. Esto, bueno, era una revolución en toda regla, y todo el mundo dijo, bueno, por fin Google toma el liderazgo de esto, y esto de OpenAI ha sido simplemente un escarceo, pero los gigantes tecnológicos están en esto y no perdonan, ¿no? Bueno, pues no habían pasado 2 días cuando OpenAI, en sus 12 días de anuncios a finales de año, fue día a día haciendo de los 12 un anuncio relevante, prácticamente con prestaciones de todo tipo. No voy a entrar en detalle. Esto sucedió días después y decimos, bueno, pues todavía hay partida, ¿no? Vamos a acabar bien el año, ¿no? Bueno, pues no se acaba todavía diciembre y aparece un desconocido como Génesis en 20 laboratorios. Ya no es un tema de grandes gimnasios, sino que en laboratorios como de Estados Unidos, China, y en universidades como Carnegie Mellon, el MIT, código abierto y aplicaciones, y tenemos uno de los mejores modelos, por no decir el mejor, en aplicaciones en robótica, en videojuegos, en cine, en educación. Sale un espontáneo y decimos, bueno, pero esto ya no es una cuestión de unos pocos, ¿no? Pues estamos a principio de enero y sale otro espontáneo que se llama DeepSeek, que le hace perder en bolsa en un solo día 589.000 millones a Nvidia, la empresa número 1 de referencia en inteligencia artificial en Occidente. Y de alguna forma pone en crisis todo lo que se había hecho hasta ese momento, ¿no? Todo esto hay artículos que he ido publicando en LinkedIn sobre estos temas, y alguien tiene curiosidad, pues generalmente los he ido tratando cada cuestión de estas, pues ya lo que estáis viendo es un resumen, y por eso voy rápido, porque quiero entrar en la parte más de administraciones, ¿no? Esto inmediatamente, en términos de carestía, precio, etcétera, y prestaciones, inmediatamente tuvo respuesta por parte de OpenAI y de otras. Ya estamos hablando, pero no solamente esto. De grado de innovación empezamos a hablar de un navegador que acompaña al usuario para poder hacer cosas en tiempo real en Internet conforme se navega o conforme se está viendo cualquier herramienta. Estamos hablando de una eclosión. Y bueno, ya entonces no voy a repetir lo que sucede mes a mes, pero hasta Elon Musk con Grok en Twitter aparece con su modelo, Stanford y Washington con modelos que se entrenan con muchísimo menos coste. Es decir, toda la eclosión que he dicho antes de los Mistral, los Meta, los modelos Llama. En definitiva, vemos un sistema donde cada vez se va ampliando más la innovación, e incluso Yann LeCun, uno de los padres de los Popper, de estos temas, nos dice, cuidado, es decir, estamos hablando de que realmente dentro de 3 o 5 años tendremos una IA física
Esta, incluso podemos decir que esta ya entra un sistema de agotamiento, o sea, ya no hay más información con la que entrenar los modelos de IA generativas, además, claro que se pueden mejorar y podemos de alguna forma acotarlos para que sean mucho mejores especialistas en determinados temas, pero en realidad el gran reto que tiene la IA es la IA física, la IA distribuida, que con la robótica en definitiva le puede permitir ser autónoma y le permite desenvolverse en el planeta como se desenvuelve cualquier miembro del reino animal. Un gatito probablemente es mucho más inteligente cuando tiene que percibir y administrar lo que es una propia realidad del medio, compleja de sonidos, de equilibrios, de poder desenvolverse en ese medio, ¿no? Entonces, ese es el reto de la inteligencia artificial actual y vamos a una convergencia rápida donde se van a suceder todavía unos cambios importantes y, como digo, rápidos, ¿no? Ya llegamos un poco a un estado actual donde digamos que esa convergencia sin llegar todavía a una IA física distribuida muy avanzada, lo que sí se ha avanzado mucho es en la convergencia entre la IA generativa y la IA cognitiva. Y de ese casamiento entre las dos, tenemos lo que serían los agentes autónomos, los sistemas multiagente y multimodales. Esto digamos que es un gran revulsivo en términos de todo lo que se puede hacer con lo que denominamos muchas veces IA generativa, y que nos da una gran capacidad de entender y de hacer cosas y de comprender, integrando realmente muchísima información y realmente tratando de que ese tratamiento de información sea riguroso, pueda ser optimizable y pueda llegar a traducirse en herramientas eficientes, ¿no? Entonces, por un lado tenemos los agentes autónomos. Un agente autónomo percibe, y además percibe multimodalmente. Multimodalmente quiere decir que es texto, es imagen, es vídeo, es decir, puede recibir los datos en sonidos, en datos estructurados, en señales sensoriales, en comandos visuales. Es decir, es multimodal en términos de información. Puede planificar, puede usar herramientas específicas, se puede administrar determinadas herramientas que tenemos, desde CRMs u otras herramientas que tienen las corporaciones locales, etcétera. Puede ejecutar acciones, si realmente le decimos que ejecute esas acciones, puede autoevaluarse y aprende de la experiencia, puede aprender de la experiencia. Claro, realmente en eso significa la autonomía, que en definitiva puede mejorarse a sí mismo, ¿no? Bueno, entonces damos un paso más, ya tenemos un agente autónomo que es muy potente, o sea, esto no es un agente o sea, realmente se puede ir perfeccionando a sí mismo, es un gran paso, ¿no? Dentro de esa IA que conocíamos, esta IA inicial de los modelos LLM, esta IA que muchos la llamábamos, o muchos la llamaban, yo nunca la he llamado tonta, porque, bueno, se limitaba un poco a adivinar la siguiente palabra, ¿no? La Tierra es redonda. Bueno, ahora ya hace algunas cosas más que decirnos que la ha aprendido y aprende muy rápidamente, e incluso genera nuevas cosas, proteínas que no existen, AlphaFold, etcétera, etcétera. Y nos ayuda a realizar fármacos o algunas cuestiones creativas en términos de imágenes que no existen o vídeos que no existen y que responden a peticiones nuestras, también creativas, porque ahí se trata la cointeligencia, ¿no? La capacidad de interactuar los humanos con estas herramientas muy avanzadas, ¿no? Un sistema multiagente es además que permite especializar los agentes, así como los humanos nos especializamos para progresar, porque no podemos hablar de todo, nos especializamos en una cosa para hacerla bien, pues los agentes autónomos también podemos especializarlos. Es decir, esto entonces, un sistema multiagente sería múltiples inteligencias artificiales que colaboran o incluso compiten entre sí para resolver problemas de alta complejidad. Y bueno, esto es claro, muy bien, pues ponemos ahí que se peleen, que trabajen, ¿no? y que colaboren o compitan para resolver esos problemas, ¿no? Esto, fijaros que en realidad estos sistemas simulan con gran fidelidad procesos naturales, ¿no? Una negociación, la cooperación táctica o técnica, o un aprendizaje social incluso, ¿no? Entonces, bueno, estos sistemas multiagentes van a ser muy interesantes, están siendo ya muy interesantes desde el punto de vista del progreso que podemos tener en muchos ámbitos, educativo, sanitario, administrativo, etcétera, etcétera. Insisto, y multimodal, es decir, quiere decir que cada vez
entendemos cualquier información que es valiosa, sea del modo que sea, ¿no? En la modalidad que sea, imágenes, sonidos, vídeos, datos, etcétera, etcétera, podemos utilizarla como un input tanto para los agentes autónomos o para los sistemas multiagente, ¿no? En definitiva, esto abre unas expectativas extraordinarias dentro de la IA generativa, sumadas a todo lo que eran el ámbito de las redes neurales, machine learning, deep learning, todo el ámbito de progreso de la IA cognitiva, etcétera, etcétera. No vamos a mencionar, obviamente, otras cuestiones y otros saltos que en su día pues, podría dar la IA con la ayuda pues, desde la computación cuántica, que parece que va mucho más lenta de lo que desearíamos, o bien lo que sería la propia interacción entre la biología y la inteligencia artificial. Bueno, hay recordar un poco el tema. Bien, pues tenemos herramientas de este tipo, pero aún así nuestra apuesta europea es todavía torpe. Estados Unidos, Trump, una apuesta de 500.000 millones, teniendo los gigantes tecnológicos y teniendo el liderazgo que tiene. China no sabemos lo que invierte, pero puede hacer perder en un solo día en bolsa a un gigante 589.000, a saber lo que estará invirtiendo. Europa, en este contexto, pues ha establecido una cifra ajena a lo que decía Draghi, de 200.000 millones. Incluso el mundo árabe, ahí tenéis un titular de New York Times, de una inversión de 40 billones de Arabia. Casi todos los países árabes están haciendo inversiones realmente extraordinarias en esto. Bueno, ciertamente esto sí, tenemos, la IAT establece riesgos y una regulación digital compleja. Tenemos que aceptarla sí o no, o sí o sí. O sea, hay que decir que esto no es un imperativo. Y bueno, probablemente lo que sí que tenemos es que, aun a pesar de que esto significa muchas restricciones o algunas de las restricciones, de seguridad no nos permitirá no equivocarnos y eso también puede ser una ventaja, pero en definitiva este es el marco un poco que tenemos en el ámbito del que hablamos. Bueno, de alguna forma los 5 retos que tiene la IA en Europa es controlar y optimizar la IA. Yo creo que tenemos que hacer una industria que controle y optimice la IA y eso sí, las administraciones tenemos que dar un gran ejemplo en cómo controlamos y optimizamos esta IA. Obviamente también hay que democratizarla para pymes y para gentes, ¿no? Que no tienen acceso a herramientas caras o complejas. Luego, pues también es verdad que tenemos que hacer una gobernanza y gestión de la IA extraordinariamente responsable, incluso más allá de la regulación. Y el reto que tiene Europa y que ahí puede tener liderazgo es en desarrollar soluciones hechas a medida de empresas, sectores o administraciones públicas. Cada sector tiene una IA, es un mundo, ¿no? El mundo de la IA en la logística o en el transporte, pues no tiene poco que ver quizá, o más allá de los fundamentos o de los modelos, con la IA aplicada al sector sanitario, al sector educativo o al sector de lo que sea, de la agrícola, ¿no? Y las administraciones públicas pasa lo mismo, ¿no? Y dentro de esto, perdón, de cada sector, cada empresa es un mundo, ¿no? Y las administraciones públicas, pues decido que es lo mismo, ¿no? Creo que cada administración pública pues, tiene unos objetivos sociales, tiene un entorno, tiene unos problemas específicos y sobre esa base también esa diversidad de problemas y demás puede ser muy enriquecedora por parte de las iniciativas que tomen las administraciones públicas con sus prioridades y con la capacidad de dar respuesta a esas prioridades a través de una herramienta como la inteligencia artificial. Y por último, yo creo que dentro de los grandes retos de la IA europea está el tema de empoderar a las personas. Como he dicho antes, allá donde están los derechos fundamentales, perdón, allá donde están los derechos fundamentales, voy a ver un poco de agua. Perdón, ya. Allá donde están los derechos fundamentales deben estar las personas y debemos usar la cointeligencia. La inteligencia humana es complementaria a la inteligencia artificial en muchas de las facetas. O sea, no debemos renegar ni muchísimo menos nuestras emociones. Nuestras emociones son las que nos han salvado a lo largo de la historia. El tener miedo o el tener valentía es una emoción que en definitiva lo que nos permite mantener vivos en el medio.
Y eso probablemente es también lo que nos da la capacidad de sentir o de esas emociones de poder crear, de tener mayor creatividad o de poder utilizar una herramienta tan con un desafío como es la inteligencia artificial, ¿no? Y bien, desde esta perspectiva, ¿qué es lo que hace únicos, ¿no? En este mare magnum que hay, ¿qué es lo que nos hace únicos? ¿Qué hace que un ayuntamiento o que una administración pública o que una empresa tenga algo donde la IA va a ser diferente? Pues estos son los datos. Es decir, podemos ser incluso agnósticos tecnológicamente. Podemos decir, mira, no nos casamos con nadie. Vamos a ver qué modelo entre cada semana cambia un modelo, ahora es más caro, es más barato, tienen más prestaciones. Lo que nos va a hacer único es la capacidad de tener unos datos y explotarlos, de limpiar nuestros datos, de estructurar nuestros datos y de que la inteligencia artificial trabaje con nuestros datos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos de cualquier municipio o los clientes de cualquier empresa son únicos, son esos, tienen un gusto, tienen unas necesidades, compran en verano o en invierno o necesitan porque la ciudad es de una determinada estructura y tiene unos problemas específicos y tiene unos servicios específicos. Y los ciudadanos interactúan con su ayuntamiento, con su administración de forma única. Esos datos son únicos. La legislación, la normativa local, esa es única. Y entonces, en definitiva, esto es lo que nos permite que la inteligencia artificial la tengamos que adaptar de forma única con nuestros datos. Y esto nos da una autonomía y nos da también una capacidad específica, ¿no? Para poder, de alguna forma, empoderarnos en relación a lo que son las herramientas. Podemos conectarnos con cualquier herramienta y que trate nuestros datos, pero lo que hace realmente que seamos específicos, más allá de las herramientas de tipo general, son nuestros datos. Y ahí es el gran reto. O sea, el gran reto de la inteligencia artificial en cualquier administración pública es generar unos datos, los datos propios, los datos que son complementarios a esos propios y ayudan realmente a explotar esos mismos datos, a limpiar esos datos, posibilitar que esos datos computacionalmente estén accesibles, estén en su lugar adecuado y interaccionen o sean abiertos o sean cerrados, dependiendo de las normativas de privacidad o de respeto o de confidencialidad que puedan tener esos mismos datos. Entonces, por lo tanto, simplificando, podríamos decir que esta es la cuestión general. Yo entrando ya en alguna temática, y bueno, ¿cómo abordamos el tema en las empresas o en las administraciones públicas? Yo hablaría de un concepto que se denomina la Oficina de Inteligencia Artificial. Algunos de vosotros estaréis pensando, vaya, otra oficina, ya tenemos la oficina de esto, de lo otro y tal. Esta oficina empieza sin nada, o sea que no es muy fácil de hacer, no necesitamos nombrar de momento un jefe de servicio, pero sin embargo sí es un esquema mental, una cuestión que nos permite de alguna forma establecer una estrategia que sea coherente, establecer un orden, ¿no? de actuaciones que puedan ser integrables y no actuaciones que sean aisladas y que en definitiva se pierda el tema de la unidad y que de alguna forma pues, no hagamos un buen uso en la dispersión de los demás. Vamos a definir lo que es una oficina de inteligencia artificial. Es una estructura organizacional que está especializada, obviamente, en inteligencia artificial dentro de las administraciones públicas. Su objetivo es facilitar una estrategia sólida en lo que es todo lo que son las soluciones basadas en IA. Realmente lo que debería hacer, porque si no la inteligencia artificial no tiene sentido, ¿no? Como una herramienta más, ¿no? Es maximizar el retorno social de esa inversión que hacemos en recursos y identificar, lógicamente, lo que son las prioridades y capacidades basadas en esos datos propios, ¿no? La filosofía, bueno, pues, como he dicho antes, los datos y las soluciones a medida empoderan al ciudadano y, por lo tanto, la propia administración. Y, pues, perdón, creo que me he ido de... No sé si seguís viendo, pero yo he dejado de ver la campaña, se ha cruzado una... No, Entonces, está bien, ¿no? Está... Sí, la sí, vemos bien. bueno, pero lo que pasa es que he perdido yo la pantalla. Ahora corto ya. Bueno, ahora, perfecto. Es que se ha cruzado una llamada, perdón, pido perdón porque mantener un mensaje. Bueno, estamos hablando de esto, de la oficina. Bueno, seguimos con la siguiente. ¿Por qué crear esa oficina? Pues los ciudadanos, empecemos por los ciudadanos. Identificación de prioridades y necesidades mediante la predicción avanzada y personalización a cada institución. Cada ayuntamiento, cada corporación local tiene unas prioridades, unas necesidades dentro que pueda haber unas precisiones.
Después, optimización de procesos, en lo que son automatizaciones, control inteligente, rapidez, objetivización, trazabilidad de decisiones, eficiencia y productividad, mejora de decisiones anticipadas. En general, todo un conjunto de tópicos que ya que habíais oído muchísimas veces y que no es nada bueno. Pero lo que sí es necesario es establecer, a mi modo de ver, un orden en esa puesta en marcha, porque si no, empezar por cualquier lado, por cualquier tema, no es probablemente inteligente, ni puede ser, y probablemente tampoco productivo, ¿no? Entonces, digamos que hay una serie de pasos que son aconsejables en lo que sería este concepto de la Oficina de Inteligencia Artificial. El primero, la identificación estratégica de las oportunidades. Hay que identificar claramente cuáles son las necesidades, cuáles son las prioridades que tiene un ayuntamiento o una corporación en particular. Y sobre esa base, pues lógicamente tienen que ser un conjunto hay que hacer algo como una consultoría sencilla en la que se vaya identificando, mire, pues aquí hay estas prioridades sobre estas otras, teniendo estos datos se abren estas oportunidades claramente y sobre esa base, por lo tanto, hay una jerarquía a la hora que nos permite pues, el segundo paso, que es el diseño de un roadmap, un mapa de actuaciones, ¿no? Donde decimos, bueno, pues aquí no es lo mismo un municipio turístico que un municipio industrial, donde pues, hay problemas de residuos, de contaminación, de tráfico, de vivienda, etcétera, etcétera, que pues, un municipio que tiene una relación funcional extraordinaria porque está al lado de Barcelona o un ámbito de despoblación, de rural, etcétera, con áreas de un elevadísimo interés natural, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese diseño de roadmap es fundamental, adaptarlo para realmente poder tener un plan coherente y demás. El tercer paso seríamos las pruebas de concepto. Yo creo que ese paso es muy importante, que no se empiecen por cosas difíciles. Generalmente en cualquier institución, sea una empresa o sea una administración pública, hay gente que corporativamente es escéptica, no quiere la innovación, cree que le van a quitar el puesto de trabajo, que porque no se resiste, aunque su trabajo pueda ser sustituible, a reinventarse. Bueno, muy bien, es muy legítimo. Los humanos podemos, ya cuando se inventó el libro, la imprenta, pues salieron los monjes tal diciendo que perderíamos la memoria, porque en los conventos se recitaba continuamente la Biblia, etcétera, y eso ejercitaba, ¿no?, la memoria. Entonces, cuando aparecían los libros ya no había que recitar nada, por lo tanto íbamos a perderla. No la hemos perdido. Y ahora pues dicen que vamos a perder la capacidad de razonar porque tenemos, o no. Pero bueno, va a haber resistencias corporativas, las hay. Y entonces es muy bueno que en estas pruebas de concepto consigamos lo que se denominan los quick wins, ganancias muy rápidas. Pruebas de concepto que realmente nos vayan convenciendo a los ciudadanos y a los administradores que realmente esto merece la pena, que esto funciona. Empezar por cosas sencillas que realmente consigan en las empresas cambios corporativos y lo que son las administraciones en definitiva nos ayuden a decir, bueno, pues esto es fácil, esto se consigue, hemos hecho algo muy concreto y demás. Después, una buena implementación técnica. Si no hay una implementación técnica se pueden cometer también muchísimos errores, ¿no? Yo sé que hay muchas instituciones que os estáis muy enzarzados con el tema de on-premise, ¿no? Es decir, tener autonomía, etcétera. Bueno, eso puede tener costes enormes, ¿no? Claro que te puede dar una cierta autonomía, pero luego puede tener un enorme retraso en términos de lo que son el propio concepto de innovación. Por tanto, tienes esa implementación técnica, hay que valorarla correctamente y tener una estrategia donde se valoren los pros y contras de cada decisión técnica que se tome, ¿no? Y tener un modelo en la cabeza claramente con sus ventajas y inconvenientes, ¿no? Una vez ya que se tiene esa implementación técnica y que se acorde con las expectativas de innovación, pues entonces evidentemente irá escalando, ¿no?, hasta lo que sería pues esa fase última de decir, bueno, pues llegar a una administración que sea referente, que sea moderna, que en definitiva nos meta en la brecha de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, esto es lo que está explicado y como vais a tener acceso, por supuesto, a la presentación,
tenéis ahí, pues, en realidad, pues, explicada cada fase de estas, ¿eh? Y si por eso no entro en detalle, porque aquí podéis ver cómo se puede traducir cada punto de esos 5, del desarrollo de esta teórica oficina de inteligencia artificial. Podéis, pues, la tenéis ahí un poco más definida en estas 5 fases, ¿no? Bueno, realmente las aplicaciones de la IA por área pues son infinitas. Es decir, que la IA se puede aplicar a la atención ciudadana, a los recursos humanos, a los servicios urbanos y a la logística, a la gestión económica y presupuestaria. Y tenéis, también os vais a quedar con esto, a la comunicación y participación ciudadana, gestión y mantenimiento urbano, a la innovación y desarrollo de nuevos servicios públicos, a los sistemas de información y la tecnología que tengáis implantados y que queráis mejorar, a la contratación y las compras públicas, por supuesto, a la ciberseguridad, que es un tema cada vez más, bueno, aquí hemos tenido recientemente pues, un ataque muy serio en un municipio importante como Elche, en la Comunidad Valenciana, y bueno, pues da una prueba de que estamos cada vez la inteligencia artificial se utiliza más también para ciberataques, y entonces hay que tener realmente sistemas preparados para evitar, pues en un momento determinado, estás en manos de toda la gestión cae, ¿no? Toda la gestión. Andrés, nos quedan 5 minutos, ¿eh? Muy bien, pues muy rapidísimo. Solo aviso, soy el reloj. Bueno, pues mire, vamos entonces a los retos. Mira, recordando este sistema del agente autónomo, me gustaría por lo menos poner el ejemplo de lo que sería un agente autónomo en lo que... Una cosa que estoy seguro preocupa a muchos de los municipios, que sería la gestión de una licencia comercial o una licencia pues, urbanística, ¿no? Se tarda mucho tiempo, es muy compleja, intervienen mucha gente, etc. ¿Un agente autónomo podría ayudar en esto? Bueno, pues obviamente sí, ¿no? Primero, porque ¿qué haría un agente autónomo municipal? Percibir solicitudes de ciudadanos, planos de documento y técnico de fotografías, qué normativa es aplicable. 2, planificar los pasos del expediente. Validación de documentación, revisión de normativa, generación de informes y comunicación a otras áreas. Esto se puede hacer. Después, usar herramientas administrativas jurídicas conectadas con sistemas de gestión documental y bases de datos normativas. 4 paso, ejecutar acciones. Emitir borradores de resolución, solicitar informes complementarios, generar notificaciones. 5, autoevaluarse. Se han detectado incoherencias, hay retrasos en documentos que faltan, se identifican. Último, aprender de la experiencia. Cómo mejorar la eficiencia y cómo mejorar la precisión en cada nuevo expediente. O sea que el sistema, esto sería lo que más o menos un diseño que podemos tener en la cabeza, podemos hacer una arquitectura de este agente autónomo. ¿Qué pasa si damos el siguiente paso, que es multiagente, ¿no? Bueno, pues si es multiagente, entonces podríamos hacer una serie de múltiples guías especializadas que colaboran o negocian entre sí. Un agente jurídico que interpreta la normativa urbanística o comercial, un agente técnico que analiza planos, estructuras o informes ambientales, después un agente ciudadano que comunica y explica el estado del expediente en lenguaje natural, y un agente económico que evalúa tasas o costes asociados, ¿no? O sea, de alguna forma esto sería el equivalente a un proceso de cooperación entre departamentos, urbanismo, medio ambiente, comercio, hacienda, que facilitara una gestión coordinada, transparente, reduciendo tiempos de tramitación. Bueno, y el sistema multimodal significa, en este caso, pues significaría pues, la capacidad de acceder a imágenes o planos, fachadas, sonidos o vídeos de inspecciones o alegaciones, datos estructurados del catastro, GIS, censos comerciales, textos legales o normativos, corpus jurídico de la Unión Europea que hay que aplicar, estatal, autonómico, local, comandos o visuales o interactivos, bueno, de tal forma que esa multimodalidad no pone límites en cuestión de los datos. Bueno, esto mismo lo veis aquí estructurado en términos de agentes y relaciones y tal, en lo que sería ya una arquitectura más visual, ¿no? de lo que hace nuestra gente, por ejemplo, cuando hace estos multiagentes. Bueno, lo podéis aplicar lo que queráis. Yo tengo más ejemplos, pero como no hay tiempo, aquí tenéis una guía agéntica, luego aplicada a la comunicación de un ayuntamiento. Es lo mismo, pero aplicada, por ejemplo, a toda la comunicación. En vez de, pues se lee todo lo de redes sociales, se lee todos los medios de comunicación y, en definitiva, pues hace la labor o ayuda a hacer la labor de la comunicación. Y también puedo explicarle una relación multiagente, ¿no? Pues análisis de medios,
un agente de relación ciudadano, un agente de relación institucional, que nos permite colaborar entre ellos ahí, ¿no? Bueno, esto, digamos que en definitiva, pues no me va a dar tiempo a tratar lo que es el tema de los datos de movilidad. Siento haberme probablemente ido, no era consciente de que el tiempo pasaba tan rápido, pero bueno, los datos de movilidad es otra de las vertientes donde la inteligencia artificial puede transformar lo que es la guía. Entonces aquí lo tenéis también en todos los ámbitos donde los datos de movilidad son los de los teléfonos móviles, los ciudadanos, anonimizados, lógicamente, y nos permiten pues ser una... y luego pues, lo que serían los datos derivados de las Smart Cities y también con una estructura agéntica, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasa con lo que hemos invertido en los sensores y todo esto y cómo le sacamos partido? Pues lo tenéis todo aquí. Y ahora, si queréis, en el debate o en la participación, pues podríamos un poco volver y hacer referencia a esto, ¿no? A lo que serían este tipo de casos prácticos. De verdad, creía que iba mucho más lento. Esta vez he medido mal, ¿no? Mi tiempo. Pero No te bueno, preocupes. está aquí y por supuesto, pues hay un anexo también donde hay algunos casos nuestros que podéis ver de otros temas. En definitiva, bueno, pues a vuestra disposición. Y aquí me quedo al final. Pues encantado de ir a preguntas o comentarios. Muchas gracias, Andrés. Tenemos muchas preguntas, pero como el tiempo apremia y así, había algunas preguntas que eran más de lo macro que es de lo micro, que iban en relación con si crees que es una burbuja esto de la IA, que yo creo que has respondido ya que no es una burbuja, pero y hay algunas que van más a lo micro, ¿no? Que cómo pueden afrontar en la administración pública la protección de datos, todo lo que está relacionado con deberíamos tener equipos para hacer esto. Bueno, la verdad es que has despertado, hay un montón de preguntas realmente y cada vez más, ¿no? Y cada vez más. Yo lo que sugiero es que como hay tantas, de manera general y como nos hemos quedado un pelín al final sin ver los casos prácticos, que nos acabes de mostrar algunos pasos prácticos de los que has pasado así rápido y las preguntas quizás las respondamos vía por escrito a las personas que de alguna manera las han planteado, pienso, ¿eh? Si Cristina Bueno, está de acuerdo, porque yo creo que vale la pena que enseñes Sí, me parece bien. estos casos prácticos que has pasado así un poco rápido. bueno, efectivamente, para tranquilizar, yo suelo responder a LinkedIn, aunque a veces tardo, ¿no? Aurea, tú lo sabes que suelo responder. Y entonces, en ese sentido, pues cualquier pregunta que bien directamente a través de vosotros o bien me llegue a través de LinkedIn, estaré encantado de publicarla, ¿no? Y entonces, bueno, eso un poco a efectos de esto. Lo digo por aprovechar los 5 minutitos de cortesía con estos casos que son muy chulos y que yo conozco, pero que creo que vale la pena que los vean, que los sientan de tus palabras, más que la Bueno, presentación. vamos a ver, yo creo que estamos hablando, en comunicación es muy parecido, ¿no? Yo creo que este era realmente un caso muy parecido al de que antes que he puesto. En definitiva, es una estructura para que veáis lo sencillo que podría ser un multiagente de comunicación y lo útil que puede ser. Realmente es muy sencillo, así que casi lo podríais hacer vosotros con las nuevas funcionalidades de GPT y con esto. O sea que en definitiva es una estructura muy sencilla. Lo importante, si se hace en un ayuntamiento, es que entronque con los datos, como digo, y con los sistemas que tiene un ayuntamiento específico, ¿no? Y entonces no sea un juguete que lo hacemos a nivel personal, que también puede ser extraordinariamente sofisticado, ¿no? Pero realmente lo que puede ser más importante es, por ejemplo, cuando hablamos de los datos de movilidad. Como decíamos, los datos de movilidad, pues en definitiva, significa cómo se mueve una ciudad. Si tenemos cualquiera de los grandes operadores, tiene un porcentaje tan significativo de móviles que nos indica, si tuviéramos los datos de Orange, de Telefónica o de Vodafone, pues tendríamos un porcentaje lo suficientemente representativo para saber cómo se mueve cada ciudad a cada hora del día
o cada día en particular del año. Claro, una ciudad no se mueve, de la forma en la que se mueve es como tiene vida la ciudad, tiene actividad, y eso genera una serie de problemas y requiere una serie de soluciones. Y, en definitiva, podemos hacer patrones que nos permitan entender cómo se mueve una ciudad, cómo tiene vida la ciudad y cómo de alguna forma podemos responder de forma dinámica a la vida de esa ciudad. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues en definitiva, pues que claro, la ciudad a las 9 de la mañana cuando entregamos a los niños en los colegios o nos vamos a trabajar, pues es muy distinta de cuando volvemos por la tarde, o es muy diferente un viernes que un martes, o es muy diferente en verano cuando hay más turismo o menos turismo, o es muy diferente el Black Friday o el día de San Valentín o días que son específicos del calendario, etcétera, etcétera. Y tal como nos movemos hay flujos que son laborales, hay flujos que son comerciales, hay flujos que son turísticos. Y las necesidades son diferentes. Si queremos tener una ciudad turísticamente atractiva, necesitamos una oferta complementaria que responda, y podemos darle a iniciativa privada qué problemas tiene cuando se mueve el turismo en un área determinada, o qué está buscando, o si lo cruzamos con otros datos. Igualmente, dónde debe comercialmente cerrar la ciudad, dónde se estrangula la ciudad en términos de flujos, de tráfico, de todo esto, y cómo puede resolverse probablemente con modelos dinámicos que en definitiva nos pueden optimizar. Bueno, entonces ahí está los datos de movilidad, por lo tanto, a mí me parece que es realmente una de las bases fundamentales para poder resolver problemas con inteligencia artificial a través de los municipios. Estamos hablando de la gestión del tráfico de espacio público, del transporte público en la prioridad, de lo que sería el propio comercio local y la dinamización urbana, las campañas, los eventos, todo lo que es un poco este mundo que es lo que le da vida a la ciudad. No digamos el turismo. Nosotros, por ejemplo, en el tema de crear patrones en la Comunidad Valenciana, claro, no es lo mismo un turista que viene al aeropuerto de Alicante, de Ryanair, de Bristol, que tiene un patrón de comportamiento, que una familia, que un señor que viene solo y que se acuesta a las 6 de la madrugada. Pues evidentemente las necesidades son diferentes, las de venidor, que la del turismo familiar o el turismo de negocios, lo demás. Entonces, crear patrones sobre eso es importantísimo, porque de alguna forma mejora nuestras campañas turísticas, nuestra oferta complementaria, los servicios municipales, nos ayuda a entender los estrangulamientos de determinadas épocas del año, que son específicas de días que podemos tener preparados, días al año donde se va a producir ese estrangulamiento específico, ¿no? Porque hay una cabalgata de Reyes o porque lo que sea, pero en definitiva entendemos la ciudad día a día, hora a hora, y nos permite planificarla, gestionarla con muchísima más precisión. Significa hacer también un urbanismo táctico que mejore la calidad progresivamente de los ciudadanos, hacer un urbanismo moderno que responda realmente a las necesidades de los flujos de la ciudad, cómo se mueven los negocios, cómo se mueve el turismo, cómo se mueve todo esto, ¿no? De realmente tener datos, ¿no?, para tomar decisiones sobre ese dato. Por eso digo, hay una revolución en los datos de movilidad. Yo creo que en ese sentido también podemos hablar aquí de quick wins, es decir, de empezar por temas que son muy visibles y después, en definitiva, empezar también a retos que nos pueden utilizar los datos de movilidad. Luego, el tema de las Smart Cities es un poco que me quería referir, era, bueno, pues tras muchos años de inversión, ¿qué ha pasado? Pues que hay ciudades que se gastaron, invirtieron cantidades y luego no ha sucedido nada. Son centros de mando, cuadros de mando, donde hay muchísimos datos, pero no hemos llegado a utilizar esos datos, ¿no? Datos sensóricos sobre flujos de tráfico, sobre contaminación, alergia, contaminantes, en fin, muchísimos sensores energéticos, etcétera. Y en definitiva luego pues tenemos ahí cuadros de mando que en fin, no se traducen pues en realidad en algo que después pues es ahorro de agua o es una comunicación a los ciudadanos de alergias pues en parques o lo que sea que le permite al ciudadano obtener un servicio, ¿no? Bueno, esto lo tenéis aquí explicado, pues un poco las causas que se han dado sobre esto, que son conocidas. Y aquí volvemos otra vez cómo la IA agéntica puede de alguna forma conseguir
aportar en el tema de las Smart Cities, de lo que se ha conocido hasta ahora por a las antiguas ciudades inteligentes, las Smart Cities, que bueno, no han resultado ser tan inteligentes, ¿no? Pese a las inversiones que se han hecho. Y entonces, bueno, cómo en realidad esta nueva estructura de agentes autónomos, sistemas multiagentes, y cómo con este aprendizaje continuo y adaptativo a través de datos multimodales, pues nos permite de alguna forma ir mejorando este tema. Aquí tenéis algunos ejemplos, ¿no? de cómo pues podemos hacer agentes autónomos de gestión hídrica, agentes coordinados de tráfico para tráfico a la movilidad, agentes logísticos en la gestión de residuos, agentes energéticos para el tema de energía alumbrado, agentes de bienestar de ciudadanos en general, salud y medio ambiente, gemelos digitales, etcétera. Bueno, pues todo esto, en definitiva, crear una arquitectura conceptual basada ya en datos existentes y que de alguna forma aproveche estas inversiones que en el pasado se han hecho y que muchas ciudades tienen un posicionamiento realmente interesante. O sea, ¿para qué vamos a inventar cosas nuevas si ya se ha hecho un esfuerzo enorme en datos, ¿no? Y entonces lo que necesitamos es explotar precisamente estos datos, ¿no? Esto pues es un poco lo que lo que diría un poco es eso, ¿no? Que la Smart City del futuro no será la que más sensores tenga, que es un poco la absurda competición que en el pasado ha habido, venga, pues sensorizar cosas y una inversión, al principio era interesante, pero no, es la que tenga agentes capaces de pensar y actuar con esos datos que nos dan los sensores, ¿no? Es un poco el tema, ¿no? que habría que conseguir. Bueno, esto como he Muchas dicho. gracias, Andrés. Muy bien. Yo creo que lo dejaríamos de aquí, si a Cristina y al equipo de la agencia le parece bien. Sí, sí. Ha habido muchas preguntas, muchas. Sí, algunas, como Andrés, decíamos, nos las hacéis llegar y os las mandaremos y daremos respuesta a las que sean más específicas. Muy bien. Muchas Andrés, gracias. muchísimas gracias. Ha sido un lujo, yo creo. Sí. Yo he aprendido mucho, como siempre, contigo y espero que el resto también. Sí, o Espero como que no, también. no habéis estado atentos al chat y a las preguntas, dirte esto, Andrés, que tenemos eso, ¿no? Muchas personas que nos felicitan, que ha sido un placer, que lástima el poco tiempo y que ha sido súper interesante. O sea que esto es un poco las valoraciones que vamos leyendo. Y hemos tenido 500 personas conectadas, casi sin bajas hasta ahora, al último momento. Recordarem a la propera sessió, que és el 20 de novembre, també de 4 a 5, i parlarem amb Margarita Castilla, que ens aproparà un temes que avui també sortien, que és no, com aplicar la intel·ligència artificial de manera ètica, eficient i alineada amb els drets fonamentals de la ciutadania. Doncs moltes gràcies, muchas gracias Andrés, muy interesante y un lujo haberte tenido con nosotros. Un placer, muchas gracias. Moltes gràcies a tothom per ser-hi.